Dice, qué boda la de Ariadna. Un derroche de dinero que salió de la entonces Red de Transporte de Pasajeros, la RTP, a donde le había enviado su jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, por acuerdo con el profesor René Bejarano, mentor de quien actualmente es la secretaria de Bienestar. ¡Qué bola de corruptos! ¡Qué bárbaro! Imagínese usted con un salario de 50,000 pesos que en ese tiempo tuvieran, hacerse una boda millonaria. Es imposible. Y además, evidentemente, son redes de corrupción. O sea, fíjate, es Bejarano, es la secretaria hoy del gobierno federal, es Marcelo Ebrard, son redes de corrupción. Por eso es que se materializa el cash. O sea, por eso es que les dan dinero en efectivo. Fíjate, digamos, el siguiente... Por eso el presidente dice que para qué tener una cuenta de banco. Pues si manejaba puro si cash. les sobra el efectivo. Fíjense, el siguiente dice, no fuimos nosotros, fue César. Y lo abres en ese, digamos, en ese numeral 12 y dice, hubo de todo. Desvío de recursos públicos, aportaciones de empresarios, de legisladores que buscaban brincar a presidencias municipales, a gubernaturas, liderar partidos y financiar proyectos. Es impresionante, digamos, todos los datos que esta periodista tiene en su haber, en su conocimiento, lo vivió. Otra heroína. Tenemos dos heroínas hoy en esta mesa. Xóchitl con este triunfo y aquí Kenia López Rabadán, que ya consiguió el libro más famoso del año. Bueno, hay varios, digamos, hoy. Déjenme decirles que lo compré en el Senado de la República. En el Senado tenemos una librería, Porrúa, por cierto, digo, ya va a ser el comercial completo, y hoy recibieron el primer tiraje, la primera impresión del libro. Literal, digamos, el mío fue el número 3, 4 que se vendió, se acabaron de volar en el Senado de la República, seguramente eso está pasando en todas las librerías, incluso me decía la administradora de la librería que están haciendo... digamos, como apartados para que en cuanto llegue nuevamente se puedan llevar el libro. Como diría mi abuela, y yo creo que todas las abuelas mexicanas, se está vendiendo como pan caliente. Efectivamente, pues miren, el libro aquí está. ¿Quién lo hace? Una periodista, se llama Elena Chávez. Por cierto, yo conozco a Elena porque fuimos constituyentes de la Ciudad de México, ambas, junto con otros 98 compañeros, fuimos 100 quienes hicimos la Constitución de la Ciudad de México, y ella traía varios temas de la Ciudad de México y me da muchísimo gusto ver pues que su trabajo, ella es periodista, digamos, de profesión, además de que fue esposa casi durante 20 años de una de las personas más cercanas a López Obrador, por eso es que pues puede conocer lo que pasó desde adentro de Morena, de lo que hoy conocemos como Morena. El libro se llama El Rey del Cash, el saqueo oculto del presidente y su equipo cercano. Y la verdad es que está impresionante. Miren, habremos de leerlo todo, pero bueno, hace una dedicatoria a México, a los mexicanos. Fíjate nada más, dice que hace este libro por los más de 120,000 muertos sin justicia en lo que va del sexenio. A mí me parece, digamos, lacerantísimo, preocupante, pues que este gobierno, a su paso, no haya transformado nada y al día de hoy dejando a más de 130,000 muertos. Nada más les voy a leer un poquito del índice porque evidentemente tenemos... No. Yo creo que vale la pena que leas todo el índice. Todo el índice, sí. Buenísimo. Va, pues mira, primero, está prologado por Anabel Hernández, ¿no? Digamos que sabemos que Anabel Hernández es una periodista que cuestiona al régimen en turno, ¿no? No es estas periodistas que son acomodaticias y si llegan, ya hemos visto ahora muchos periodistas que llegando, pues sus filoamigos, contratistas, pues quedaron calladitos. Sí. Anabel, esos no son periodistas. Y se volvieron contratistas también. Y también contratistas y millonarios. Anabel es reconocida porque al PAN y ha cuestionado al PAN y al PRI ha cuestionado al PRI y ahora cuestiona también a Morena. Bueno, pues ella prologa el libro. Dice el índice El Rey del Cash, César, el hermano. La institucionalización del moche. Fíjense nada más. La institucionalización del moche. Y el moche sigue. Hoy el moche sigue y basta hablar con los proveedores de este gobierno para saber que antes les decían el 10%, ¿te acuerdas? A los del PRI.
pues ahora estos van del 20 al 30%. Del 20 al 30%. El sí. mayor ejemplo de la institucionalización del moche es Delfina en el Estado de México. Claro. Los obligaba a quitarles dinero de su salario para mandárselo a Morena. O sea, no tienen límites. Después, Beatriz, la viajera frecuente, ¿no? Porque si algo hay que leer, digamos, de la... Beatriz, o sea, la esposa del presidente, Claro. la pone viajera frecuente. Sí, claro. Por cierto, ¿me permites, Kenia, un paréntesis? En las revelaciones del ejército viene que Beatriz Gutiérrez Müller, la doctora, la esposa del presidente, utiliza a miembros del ejército como sirvientes en su casa y además los utiliza para cuidar de sus viajes y hacer sus paseos en la playa. No que ya no había Estado Mayor Presidencial. No, ¿y qué hace en Vidanta? Hospedándose, seguramente, pues ojalá exhiba las facturas del pago de esas habitaciones, ¿no? Pero finalmente la denuncia que yo puse en la función pública me dijo que no hay conflicto de interés. Pero hay que va a haber explicar conflicto de quién es Vidanta. Vidanta. A ver, primero, Beatriz Gutiérrez Müller resulta que se hospedó en un hotel que se llama Vidanta, que es del contratista favorito y de una familia, se me fue el nombre de los dueños de Vidanta, Chávez, el señor Chávez, que es el asesor del presidente para el tema del Tren Maya. El Tren Maya iba a pasar por lo que ya está impactado por la carretera y como afectaba a sus hoteles, decidieron echarse a la selva con tal de no afectar a este hotelero. Daniel Chávez los hijos son el patrón del hijo del presidente. O sea, el dueño del hotel donde se hospeda Beatriz Gutiérrez Müller es el mismo que le da trabajo a uno de los hijos del presidente, de trabajo entre comillas, porque es un abogado pésimo, creo que no sabe ni hablar inglés y lo contrataron para trabajar en Estados Unidos. O sea, es una simulación, es un disfraz total. Nos habían dicho que iban a quitar al Estado Mayor Presidencial y lo hicieron, lo quitaron, pero ¿saben por qué? Porque en realidad querían a todo el ejército para tenerlos como sirvientes. ¡Qué nivel de simulación! Y qué raro que ella se hospede en el hotel de uno de los cuates del presidente López Obrador para hacer, ¿cómo le pondremos? Sus canalizaciones de dinero, en fin. De hecho, su centro de operaciones. A ese señor le van a dar la construcción de un parque solar en Sonora gigantesco. Entonces, alguien decía que este grupo es para López Obrador, como lo fue IGA para Peña Nieto, y me parece una comparación muy atinada. Bueno, ahí queda nada. Claro, nada más enfatizando lo que dices. Fíjense nada más. López Obrador ocupa a la Defensa Nacional para irle a limpiar su casa personal y la de Palacio Nacional. Como si no tuviera sueldo para pagar a alguien que lo por pague los de su servicios dinero. de limpieza. No, hasta para eso, ya es el colmo que hasta para eso usen al ejército. Y todo esto lo sabemos evidentemente por el Sedena Gate, ¿no? O sea, digamos, por toda la información que ha estado saliendo en diversos medios de comunicación a propósito del hackeo a la Sedena. Pero no solamente ocupa a la Defensa Nacional para ir a limpiar su casa, sino además la ocupa para hacer viajes. Es increíble porque está registrado en estos correos de la Defensa Nacional que fueron a la Casa Gris, mi querida Xóchitl. O sea, llevaron como ayudantía, llevaron como, digamos, empleados a los soldados de México, a la Casa Gris, un monumento a la corrupción, un monumento a lo que no debe hacer el gobierno, ni este ni cualquier otro gobierno. Es increíble cómo, en lugar de tener a la Defensa Nacional para defender a la nación, para defender a los mexicanos, los ocupan de acompañantes en sus viajes y acompañándolos, por cierto, a varios países, entre otros. Y yo creo que sí es muy importante que el presidente y que su esposa, la doctora Gutiérrez Müller, tengan un equipo de seguridad.
Lo que no se vale es que nos vean la cara de tontos, diciendo, ay, se acabó el Estado Mayor Presidencial, pero hicieron otro gigantesco en donde los ponen hasta limpiar su departamento. Claro. Sus cuartos Perdón, del Palacio Nacional. ¿Va a estar en silencio? No sean ¿Entramos hipócritas, presidente y su esposa, de verdad, qué hipócritas. Claro. Bueno, vamos a seguir con el índice porque está, digamos, para mucho que platicar. El índice, honestidad valiente, laboratorio de lavado de dinero. Fíjate nada más. Posible. Porque ¿cuál era el discurso? Que ellos eran honestos. El discurso era que iban a acabar con la corrupción. El discurso era que los mexicanos iban a poder vivir mejor. Claramente lo único que están haciendo es demostrar que lavan dinero, que dejan, en estricto sentido, dejan que los mexicanos estén en pobreza o en pobreza extrema mientras ellos están haciendo asquerosamente ricos. Por eso no van contra el crimen organizado. Claro, porque los están haciendo millonarios. Bueno, sigamos. De la primera campaña a la noche triste, el montaje de Reforma. ¿Se acuerdan cómo paralizó la Ciudad de México en su necedad? Porque argumentaba en su locura que había ganado y en su necedad por tener poder, cómo paralizó, por cierto, destruyó una gran parte de la economía de la ciudad. No le importó. Como ahora la está destruyendo de otra manera, ¿verdad? Está destruyendo la economía de todo el país. Bueno, aportaciones para el jefe. A esa me fui directo, la neta, para leer, ¿no? Y pues ahí habla de que le regalaban dinero, de que le regalaban camionetas, de que le... Pues claro, a ver, nadie te regala nada. ¿Cómo es tu dicho, el humo? Nadie te da un cigarro sin seguir el humo. Claro, o sea, a ver, no le pudieron haber regalado dinero en efectivo, en cash, camionetas. A cambio de nada. A cambio de nada, no es cierto. Hoy lo vemos, por eso es que está haciendo multimillonarios a unos corruptos. Sí, seguramente el Daniel Chávez es de los que estuvieron ahí, muchos otros empresarios que le apostaron y hoy les está pagando pues con contratos, le está pagando con prebendas, con concesiones. El manejo de cash en ese gobierno de la Ciudad de México, cuando él era jefe de gobierno para hacer su guardadito y después durante su campaña a candidato a la presidencia fue brutal. Va a decir que se lo probemos. Pues basta, ¿sabe cómo se lo probamos, señor? Pues ser en efectivo, no hay manera de probárselo porque los portafolios sí le llegaban. Y la prueba es que no tiene declaraciones fiscales. Pues imagínate de qué comía, con qué comía. Ver, cuando dicen pruébenlo, pues es que esto, como todo es efectivo, pues no se puede probar. Si los estamos acusando de ladrones, no de tontos. Muy bien, dice... muerte en el News Divine. ¿Se acuerdan esa tragedia tan terrible en la Gustavo Amadero? ¿De qué tratará ese? Marcelo, bueno, entre otras cosas, seguramente de que no hay hoy culpables. O sea, hoy, después de años, no hubo un primer nivel, digamos, una persona... Como la línea 12 del metro. Como la línea, igual. Es el mismo proceso. En la línea 12 del metro, por cierto, hace unos días me tocó ahí el caso, cuando estaba yendo yo a mis audiencias, me los encontré, acabaron vinculando a dos personajes de muy bajo nivel. Sí, terrible. Es que a estos grupos se les da muy fácil meter a la cárcel a chivos expiatorios. Siempre ellos, para salvar su pellejo, como se dice coloquialmente, ponen a personas pobres, a las que tienen los cargos más humildes, y a esos los señalan, a los que no se pueden defender, y a esos ponen para que los metan a la cárcel y paguen las culpas. Pero obviamente no puede pasar un solo día sin que recordemos lo que pasó con el metro. ¿Cuántos muertos fueron? 26 personas fallecidas. Es que había quien decía que eran 27 por la negligencia ¿de quién? De Claudia Sheinbaum. Coméntanos sobre otro. Sigue, aquí está. Dice, Marcelo y su carnal Mario Delgado. Porque eso sí, ¿no? O sea, han llegado y se han empoderado juntos, Marcelo y Mario Delgado. A ver, es clarísimo que Mario Delgado fue el responsable de los negocios de la línea 12 del metro. O sea, ¿por qué creen que se cayó la línea 12 del metro? ¿Porque estaba bien construida? ¿Porque tenía calidad? Porque, o sea, una obra que está bien hecha no se cae.
Seguramente le bajaron la calidad al concreto, le bajaron la calidad a la estructura. El que les dio moches millonarios en efectivo, pues al final de cuentas le quitó para no perder, porque nadie pierde dinero. O sea, siempre que hay moches, el afectado, como fue el Mercado Escandón, o sea, pagaron las obras sin que estuvieran y el afectado fue la gente. Pues terminan seguramente muertos los más pobres por la corrupción de esos gobernantes corruptos. Y siempre se supo que en la línea 12 del metro había habido corrupciones a cargo de Mario Delgado, millonarias. Tan es así, pues que en ese entonces tuvieron que salir corriendo del país los responsables porque, pues obviamente, no querían enfrentar a la justicia. Y después, ya que gana AMLO, pues todo el mundo regresa y ya hay impunidad porque este fiscal no los va a perseguir. Es más, ni siquiera están persiguiendo a los funcionarios como a la directora del metro, que no le dio mantenimiento con esta administración de Claudia, aunque Claudia se enoje. Señora jefa de gobierno, ahorita que está informando, infórmele a la gente que le redujo el dinero de mantenimiento al metro y por eso se cayó. Claro. Claro, bueno, que de hecho también traigo aquí. Dice, Ariadna, recaudadora, operadora ¿Qué Ariadna, y beneficiaria. Pues la secretaria, esta Ariadna Montiel, ¿no? ¿La secretaria de qué? Que ahora está en el bienestar y seguramente hay un montón de personas fantasmas. Ahora sí, porque no hay un padrón público, deben de decir que le están pagando un montón de jóvenes, un montón de viejitos y están recaudando para la próxima campaña presidencial. Y usted decidirá si quiere seguir creyendo en las dádivas que le van a dar ahora, ahorita, ya están en campaña, a cambio de que pues, ese dinero se lo están robando del dinero público. Dice, qué boda la de Ariadna, un derroche de dinero que salió de la entonces Red de Transporte de Pasajeros, la RTP, a donde le había enviado su jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, por acuerdo con el profesor René Bejarano, mentor de quien actualmente es la secretaria de Bienestar. ¡Qué bola de corruptos! ¡Qué bárbaro! Imagínese usted con un salario de 50,000 pesos que en ese tiempo tuvieran, hacerse una boda millonaria. Es imposible. Y además, evidentemente, son redes de corrupción. O sea, fíjate, es Bejarano, es la secretaria hoy del gobierno federal, es Marcelo Ebrard, son redes de corrupción. Por eso es que se materializa el cash. O sea, por eso es que les dan dinero en efectivo. Fíjate, digamos, el siguiente... Por eso el presidente dice que para qué tener una cuenta de banco. Pues si manejaba puro si cash. les sobra el efectivo. Fíjense, el siguiente dice, no fuimos nosotros, fue César. Y lo abres en ese, digamos, en ese numeral 12 y dice, hubo de todo. Desvío de recursos públicos, aportaciones de empresarios, de legisladores que buscaban brincar a presidencias municipales, a gubernaturas, liderar partidos y financiar proyectos. Es impresionante, digamos, todos los datos que esta periodista tiene en su haber, en su conocimiento, lo vivió, lo escuchó. Lo más importante de ese libro, bueno, una de las cosas más importantes, es que a la autora le consta. Sí. Estuvo ahí. Ella lo vio, lo vivió, lo supo, lo presenció. A ella le consta lo que está narrando de estos corruptos. Claro. Es que va. 13. Regalos, muchos regalos. 14. Un hombre voluble. 15. Infarto, simulación o realidad. 16. Ni el celular sabes usar. 17. Cárdenas, arrojado a la jauría. 18. Morena. Nos vamos a llevar a todos. 19. El espurio debe estar gozándola. 20. Entre cuates con el narco. Fíjate nada más. Estamos hablando ya de que, digamos, este acompañamiento con la delincuencia se da desde hace años. O sea, no es algo nuevo, no es algo que se le haya ocurrido al presidente una vez que ha sido presidente. ¿Cómo crees que entraron los cárteles de la droga a la Ciudad de México con tan absoluta impunidad? O sea, con la complicidad de los gobiernos de izquierda de la Ciudad de México. Exactamente. A mí me desesperaba bastante como alcaldesa que yo denunciaba dónde estaban las narcotienditas. Es más, se daban el lujo de tirarle balazos a las cámaras de seguridad que poníamos para que no los estuviéramos vigilando. Y pues, el ejército y el gobierno de la ciudad no hacen absolutamente nada. Cualquier vecino
sabe dónde venden droga. Ahí atrás de CEU, el otro día Ciro sacó el callejón donde venden cualquier tipo de droga a la luz del día. Nos hemos acostumbrado a eso y mira, vieron lo que pasó en Chiapas, donde se presume que hay niños de una escuela secundaria que fueron intoxicados con cocaína y hay uno de ellos que está súper grave. Entonces ahí está la complicidad con el narco histórica y hoy pues ya es más evidente. Síguele. Pues, híjole, son muchísimos. Dice, bueno, es que me quedé leyendo. Ya te piqué, ya no quieres estar en el programa y te quieres ir a leer el libro. Está buenísimo, perdón. Dice, infarto, simulación o realidad. Ni el celular sabe usar Cárdenas, arrojado a la jauría. Seguimos. Morena, nos vamos a llevar todo. 19, el espurio debe estar gozándola. Entre cuates con el narco. 21, las aportaciones de José Luis Abarca. ¿Se acuerdan? Qué delicado. José Luis Abarca, o sea, a ver, no estamos diciendo que el tema de Ayotzinapa fue un tema que con lo que ellos lastimosamente es una tragedia, han lucrado, bueno, pues hasta dinero recibieron del alcalde. La maestra Delphi. A la maestra Delphi sí me parece que sí era necesario darle un tema concreto en este libro, ¿verdad? Alfaro y Núñez, traidores del Mesías. El 24, oigan, esto está muy triste. Sheinbaum entregó a IMAS. No, eso sí está feo. Está durísimo, ¿no? ¿Qué es más importante, el poder o el amor? El papá de tus hijas, de tus hijos, o sea, no. Durísimo. Vengan a mí todos los cansados. 26, vocero recaudador, prestanombres. Vengan a mí todos los cansados de ser honestos, aquí los voy a hacer millonarios, era la promesa. 27, no les cuadran las cuentas. 28, me dejaron encuerado. Y también trae entrevistas de Guadalupe Acosta Naranjo, Guadalupe Acosta Naranjo, presidente nacional del PRD, una de las personas que más estuvieron apoyando y acompañando a López Obrador durante muchos años. Fíjate lo que dice Acosta Naranjo, que no se haga. Le dimos mucho dinero, porque si alguien le debió de haber dado dinero, pues sin lugar a dudas era él, era Acosta Naranjo, o sus amigos, o sus conocidos. Regresamos al tema, desde adentro, ¿no? Luego, Ricardo Pasco, sí traiciona, sí engaña y sí miente. Eso queda clarísimo. Pasco es de Miguel Hidalgo, ¿no? Sí, ayer de hecho me lo encontré en el informe del alcalde de Coyoacán, ahí estaba. De hecho, él escribió una columna que sería interesante, que habla de un senador que está con nosotros, de cómo era el que cobraba los moches en Miguel Hidalgo con Víctor Hugo Romo. El García. Pasco tiene una columna donde denuncia desde hace muchos años que él era el que, y a mí me consta también que dejaron pisos de más a cambios de moches. Y qué vergüenza que el que es señalado por manejar el efectivo y que también sale, de hecho, en videos manejando efectivo en el carrusel en el banco, es un sonorense. Qué vergüenza para... ¿Quién es el que...? El secretario particular del presidente, que se apellida Esquer. Eso sí lo vio todo México. El gran operador del efectivo. Eso sí lo vio todo México. A ver, yo sé que hay un montón de bots. Esto es cierto. Se vieron los videos del carrusel de cómo entraban, depositaban 50,000 pesos, dizque a un fideicomiso que era justo también para la campaña, y luego volvía a salir y volvía a depositar, y ese día hizo depósitos por más de 1 millón de pesos. ¿Quién deposita en un solo día 1 millón de pesos? Dice que lo dio la gente para el sismo. Pues la gente que dona para el sismo va al banco y deposita 3,000, 4,000 pesos. Él no se los da Esquer para que junte bonchecitos de 50,000 pesos. Y el otro manejando todo ese efectivo, pues sí, lo hicieron senador, se apellida García, no me acuerdo cómo se llama. Pero esa es una columna de Pasco que yo leí, donde Pasco desde el 2015 se quejaba ya del manejo de efectivo. Ya ven por qué les digo que a mí no me va a alcanzar la vida para arrepentirme de haberles creído a esta bola de corruptos de Morena. Lo bueno es que yo los mandé a volar en cuanto me di cuenta, rápido. Porque, por cierto, renunció Tatiana Cloutier, pero qué manera de estar en la tibieza, ¿no? En la mediocridad.